8 de enero de 2026, el cumpleaños de Aldine Meister, 29 años viviendo en el vecindario de Catalina Foothills en Tucson, Arizona. 29 años pasando por las mismas calles, reconociendo los mismos rostros, viendo a las mismas personas desde la misma ventana de su baño, donde se prepara cada mañana mirando hacia la calle. Y la razón por la que Aldine Meister sabe con absoluta certeza que lo que vio 3 días después fue el 11 de enero y no el 10 ni el 12, es exactamente esa. Su cumpleaños fue el 8 de enero y 3 días después de su cumpleaños, mientras se preparaba en la mañana desde la ventana del baño, vio a alguien que no encajaba. Fue a la secundaria con los hijos de Nancy Guthrie. Conoce a Nancy desde décadas. Conoce a todos los que caminan por esa calle porque en 29 años ha visto a todos. El vecino que corre a las 7 de la mañana, la vecina que saca al perro antes del amanecer, la familia que sale los domingos, sabe quién es quién en ese vecindario con la precisión de alguien que lo ha observado durante casi 3 décadas desde la misma ventana del mismo baño cada mañana de cada año. Y el 11 de enero, Aldine Meister vio a alguien que no reconoció, que no era el vecino que corre, que no era la señora del perro, que no era ninguno de los rostros que 29 años de ventana de baño habían almacenado en la memoria. Era raro, eso es lo que le dijo a su esposo, eso es lo que le dijo a su madre, y eso es lo que le dijo a Brian Entin el 9 de marzo de 2026 en el episodio del podcast Brian Entin Investigates, que produjo el testimonio más específico disponible desde cualquier testigo ocular en toda la investigación del caso Nancy Guthrie. Aldine llevó a Brian Entin a la ventana exacta del baño desde donde vio al hombre. No lo describió desde un sillón en su sala, describiendo un recuerdo vago. Lo recreó en tiempo real desde el punto exacto donde lo observó, parada en la misma posición, mirando hacia la misma calle, con el mismo ángulo de visión y describiendo con la precisión de alguien que recuerda exactamente lo que vio, porque lo que vio la perturbó suficientemente como para decírselo a su esposo y a su madre el mismo día que ocurrió. Vi a alguien ahí afuera. No podía distinguir su cara, aunque su gorra estaba muy hacia abajo. Estaba caminando por la calle. Vi al tipo y dije, ese tipo no encaja, ese tipo no encaja. Esa frase de Aldine Meister es la descripción más importante disponible sobre lo que el sospechoso puede haber hecho en el vecindario de Catalina Foothills el 11 de enero de 2026. Y lo que siguió en la descripción que Aldine completó para Brian Entin es el argumento más técnico disponible sobre la diferencia entre alguien que simplemente pasea por un vecindario y alguien que está estudiando ese vecindario con un propósito específico. No iba terriblemente rápido como una persona normal que está haciendo ejercicio. Iba bastante despacio y cuando caminó por esta calle realmente tomó una mirada larga hacia ella. Me di cuenta de eso. Una mirada larga, despacio, hacia la calle específica donde vive Nancy Guthrie. Esas dos características, el paso lento y la mirada larga hacia esa calle específica, no son el comportamiento de alguien que pasea por un vecindario residencial en la mañana. Son el comportamiento de alguien que está memorizando lo que ve, que necesita saber la posición exacta de cada elemento visible desde la calle. Las cámaras de los timbres, los ángulos de los garajes, los puntos ciegos entre las propiedades y la geografía de la calle que iba a usar en la madrugada del 1 de febrero, cuando el garaje de Nancy se había cerrado a las 9:50 de la noche y el vecindario estaba completamente en silencio. Y Aldine Meister añadió la dimensión más personal de toda la descripción. Me asustó mucho. Y yo no soy de esas personas que se asustan fácilmente, pero dije, eso es raro. No es de esas personas que se asustan fácilmente. 29 años en el mismo vecindario, yendo a la secundaria con los hijos de Nancy, conociendo a todos los que caminan por esa calle. Y el hombre del 11 de enero la asustó.
La perturbó suficientemente como para mencionárselo a dos personas ese mismo día y como para recordarlo con suficiente claridad 3 semanas después, cuando Nancy Guthrie desapareció en la madrugada del 1 de febrero, y conectar lo que había visto el 11 de enero con lo que el vecindario empezaba a procesar como el crimen más investigado del año. Aldin le dijo al FBI lo que vio al día siguiente de que los agentes llegaron al vecindario. Brian Entin lo confirmó, y el FBI, que recibió esa descripción del hombre del 11 de enero, la procesó durante semanas hasta que el 5 de marzo de 2026 regresó al vecindario con la solicitud más específica posible de metraje de cámara, no de las semanas anteriores al crimen en general, no de los días inmediatamente anteriores al 1 de febrero, el 11 de enero, esa fecha exacta. Brian Entin hizo la pregunta directamente durante la entrevista. Esto fue alrededor del 11 de enero, verificó, y Aldin confirmó con la precisión del ancla de memoria más específica disponible. Sí, mi cumpleaños es el 8 de enero, por eso lo recuerdo tan bien. El cumpleaños del 8, el hombre raro del 11 y el crimen del 1 de febrero. Esos 3 puntos en la línea de tiempo del caso Nancy Guthrie son el testimonio de Aldin Meister. Y el FBI, que solicitó el metraje del 11 de enero a los vecinos el 5 de marzo, convirtió ese testimonio en una pista activa con la solicitud más técnicamente específica disponible en toda la investigación. Aldine también le reveló a Brian Entin algo sobre el estado de la vigilancia digital de su propio hogar, que añade el contexto más importante disponible sobre por qué el vecindario de Catalina Foothills fue tan difícil de cubrir con metraje de cámara después del 1 de febrero. El FBI también vino a mi casa y me preguntó sobre el metraje de la cámara Ring y dijo que no estaba funcionando. No estaba funcionando. La cámara Ring de la casa de Aldin Meister no estaba funcionando la noche del crimen. La cámara Ring del vecino más cercano a la casa de Nancy marcó no disponible para esa noche. Y el vecindario de Catalina Foothills, que Aldin describió con la honestidad más directa posible sobre su cultura histórica de seguridad, no tenía la cobertura de cámara que el crimen requería para dejar registro completo. Es un vecindario tan seguro. Honestamente, la mitad del tiempo solíamos no bloquear nuestras puertas. Ahora sí, ahora tenemos cámaras y cosas así. Ahora tenemos cámaras. Ahora, después del 1 de febrero, el vecindario de Catalina Foothills, que en 29 años de residencia de Aldin nunca tuvo un paquete robado en la entrada de su casa, instauró las cámaras después de que Nancy Guthrie desapareció, no antes. Y el sospechoso que hizo el reconocimiento del 11 de enero, caminando despacio y mirando largo hacia la calle de Nancy, sabía exactamente eso. Sabía que el vecindario seguro, que nunca cerraba las puertas, no tenía la cobertura de cámara que deja registro completo de lo que ocurre en sus calles a las 2 de la madrugada. Ahora el gran error del FBI que la historia de Aldin reveló, no directamente de lo que ella vivió, de lo que su hermana vivió en la segunda semana de la investigación, y que Aldin le describió a Brian Entin con la indignación específica de alguien que escuchó la historia de primera mano y que entiende exactamente lo que significa. El segundo viernes, después de que Nancy desapareció, las 7:30 de la noche, lluvia en Tucson, 2 personas golpeando en las ventanas de la casa de la hermana de Aldin, que vive en el mismo vecindario, a pocas cuadras de la casa de Nancy, luego tocando el timbre frenéticamente. La hermana, sola en casa, abrió. Vestían sudaderas negras, con capuchas, sin uniformes verificables, sin ningún indicador externo que los distinguiera de cualquier otra persona en cualquier vecindario de Tucson en una noche lluviosa de febrero. Dijeron ser agentes del FBI. La hermana, que asumió que hacían parte del equipo oficial de búsqueda, los dejó entrar. El hombre mantuvo la capucha puesta durante toda la visita. No habló, casi no habló, y la mujer hizo las preguntas que Aldin reprodujo para Entin con la exactitud de quien escuchó la historia con suficiente detalle como para repetirla con precisión,
Querían saber si ella tenía marcapasos y querían echar un vistazo a su garaje. El hombre que casi no habló, que mantuvo la capucha puesta, que inquietó a la hermana de Aldin durante los 20 minutos que estuvo en su casa y que cuando los agentes reales llegaron respondiendo al 911 no pudo ser identificado por el FBI como parte de ninguna operación autorizada. La hermana llamó al número del FBI, ocupado. Llamó al 911. En 10 a 15 minutos había 7 patrullas y 4 agentes del FBI en su puerta. Y esos agentes reales le dijeron lo que convirtió la noche perturbadora en el error institucional más específico documentado en toda la investigación. No eran del FBI. Los agentes procesaron a la hermana de Aldin como si su casa fuera una escena del crimen activa. Le tomaron una muestra de ADN del interior de la boca. Tomaron huellas dactilares en toda la casa. Estuvieron hasta la madrugada y entonces se fueron. Y la dejaron aterrorizada, sola, en su casa a medianoche. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, llegó la llamada que convirtió lo que ya era perturbador en el gran error más documentado del FBI en los 37 días de investigación. Oh, sí, por cierto, esa mujer sí era agente del FBI. No sabemos realmente quién era el hombre, pero ella sí lo era, así que estás bien. No sabemos realmente quién era el hombre. El FBI no sabía quién era el hombre con capucha que había estado en la casa de la hermana de Aldin 20 minutos haciendo preguntas sobre marcapasos y revisando el garaje. El hombre que no habló, que mantuvo la capucha puesta, que inquietó a la hermana y cuya identidad el FBI no pudo confirmar ni después de esa madrugada de procesamiento forense de la casa de la hermana, ni en la llamada del día siguiente. ¿Estás bien? Eso fue todo. Y la hermana, que quedó aterrorizada y sola a medianoche después de que 2 personas de capuchas negras preguntaron sobre su marcapasos y revisaron su garaje, recibió al día siguiente la respuesta más insuficiente posible desde una institución que procesa escenas del crimen hasta la madrugada. Aldin dijo para Brian Entin lo que ese episodio dice sobre el estado de la coordinación entre las dos instituciones que comparten la responsabilidad de la investigación más seguida del año. Creo que al principio las dos entidades no se estaban comunicando correctamente. Creo que el FBI y el departamento del sheriff no se estaban comunicando. No se estaban comunicando. Esa evaluación de Aldin Meister, la vecina de 29 años que fue a la secundaria con los hijos de Nancy, que conoce a Nancy desde décadas y que vio al hombre del 11 de enero desde la ventana del baño y lo reportó al FBI al día siguiente, es la más honesta disponible desde alguien que observó las consecuencias de esa falta de comunicación en tiempo real. Y el hombre del 11 de enero sigue sin nombre público, sin confirmación del FBI de si el metraje de los vecinos de esa fecha lo capturó, sin declaración oficial sobre si la persona que Aldin describió con la gorra baja y el paso lento y la mirada larga hacia la calle de Nancy es la misma persona del video del Porsche del 1 de febrero. Pero el FBI, que solicitó específicamente ese metraje el 5 de marzo de 2026, sabe exactamente por qué lo solicitó, sabe que Aldin Meister lo vio, sabe que Aldin lo reportó y sabe que el hombre que caminó despacio por la calle de Nancy el 11 de enero, tomando una mirada larga hacia su casa, tiene que estar en alguna de las cámaras del vecindario, si existía alguna activa ese día, incluyendo posiblemente la cámara de los Stratiguleas, cuyo metraje el coronel retirado Krieger describió como la mejor pista desde el día 1. Nancy Guthrie tiene 84 años, lleva 37 días desaparecida. Aldin Meister vio al hombre del 11 de enero desde su ventana del baño 3 semanas antes del crimen. El FBI no sabe quién era el hombre con capucha en la casa de su hermana. Y el gran error que esas dos revelaciones describen es el mismo. Una investigación que en sus primeras semanas no estaba comunicando correctamente entre sus dos instituciones principales produjo exactamente el tipo de caos operativo que el sospechoso que hizo su reconocimiento despacio y con la gorra baja el 11 de enero puede haber anticipado $1.200.000 en efectivo con un PIN de 7 dígitos para quien reconozca al hombre de gorra baja que caminó despacio por la calle de Nancy el 11 de enero y tomó una mirada larga hacia su casa. Tráiganla a casa.